El mensaje se llama Los 4 enemigos. El segundo bimestre es un bimestre que habla de los principios de la visión. La mayoría de mensajes tienen que ver en sí con la visión, pero este viene a amarrar una conciencia que necesitamos para poder pelear esta batalla de la fe, ¿verdad? Porque la fe hay que defenderla. Diga conmigo, la fe hay que defenderla. ¿Y contra qué la vamos a defender? Pues hay 4 enemigos. Podemos mencionar, creo que pueden haber más, pero estos son 4 enemigos básicos con los que nosotros tenemos que defender nuestra fe y pelear nuestra fe. El primero enemigo, que es el más conocido, ¿verdad? Y el que más fácil podemos identificar, es Satanás. Y yo quiero que me ayude ahí en Efesios. Vamos a buscar Efesios 6, versículo 11. 6:11. Dice la palabra de Dios: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es contra el vecino, el compañero de trabajo, la suegra, no es contra nada de eso, ¿verdad? No es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vemos que nuestra pelea en la fe no tiene que ver con las personas, sino con lo que las personas llevan dentro, con lo que las personas son influenciadas. Hay entes espirituales de maldad, hay huestes espirituales. Claro que hay un enemigo que nos quiere ver caer. Ahora, ese enemigo de los 4 que vamos a ver hoy es el más fácil de vencer, y normalmente es al que más le tememos. Pero este enemigo tiene que someterse al nombre de Jesucristo. Este enemigo tiene que someterse a la sangre de Jesucristo, al nombre de Jesús. Satanás y sus demonios entienden muy bien la jerarquía espiritual. Ellos están debajo de nosotros. Dice la palabra que Él puso al enemigo debajo de nuestros pies. ¿Cuántos creen eso? Este enemigo se le puede resistir y se le puede atacar, ¿verdad? Con el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que tener la fe de eso, hermanos. La fe en eso. Hay muchas, bueno, cuando uno comienza y el tema de liberación, y ir a un encuentro y en la atmósfera de la liberación, normalmente muchos tienen miedo. No todos, pero algunos. Yo te quiero decir, es un tiempo y una atmósfera hermosa, porque tú te vas a dar cuenta de la autoridad que Dios ha puesto en tu vida a través del nombre de Jesús. La liberación no es un tema de gritar, es un tema de autoridad. ¿Sí? Y yo este tema lo he escarbado tanto, porque en la iglesia tradicional aún en la misma iglesia reformada evangélica, hay muchos como recetas inventadas de cómo librar o qué cosas pueden pasar en un momento de liberación. De que cierre los ojos, de que le hagan vallado, y un montón de cosas que no son bíblicas. O sea, vaya a saber Dios si funcionan o no funcionan, no estoy yo para decirlo, pero bíblicas no son, porque no aparecen en la Biblia. Se lo dice alguien que la ha escarbado de pasta a pasta. Era un tema en el que yo no tenía una satisfacción. Jesús nunca le dijo a alguien, cierre los ojos, háganme vallado. No, era un tema de autoridad. Hermano, cuando usted ve a un policía de tránsito, usted ve, y él lo para, usted ve si andan los zapatos lustrados.
Usted ve si es guapo o es feo. Usted ve si es alto o es chaparro. O si le pita se detiene sin ver nada de eso. Usted lo único que le ve es el uniforme. ¿Verdad que sí? Inclusive si alguno de nosotros se pusiese ese uniforme sin ser policía, estaría haciendo algo malo, ¿verdad? Pero estoy dando un ejemplo, y sale allá afuera y se pone en medio de la calle y le hace así a los carros, mucho más si usa un pito. ¿Usted cree que se van a parar los carros, sí o no? Sí se van a parar, porque es un tema de autoridad. Usted vincula ese uniforme con la autoridad. Pero si yo me voy así de saco, con corbata, bien bonito, bien peinadito, y me voy en medio del bulevar a hacerle así, ¿usted cree que se van a tener los carros? Me van a llevar de encuentro. Dios ha puesto en usted autoridad y es el nombre de Jesús. Amén. Entonces ese enemigo es el más fácil de los cuatro. Ese enemigo solo se le echa fuera en el nombre de Jesús. Claro que ahí hay una profundidad en la palabra, en la frase en el nombre de Jesús, pero sabemos de que el enemigo se somete a ese nombre. Dice la palabra que todo lo que está, todo lo que se ata en la tierra, se ata en los cielos, y lo que se desata en la tierra, se desata en los cielos. Amén. Dice la palabra en Lucas, vamos a buscar Lucas 10, versículo 17, que ya el Señor nos dio esa autoridad a nosotros. Lucas 10, 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Aquí es donde quiero explicar el nombre de Jesús. Cuando el Señor oró por los 12 discípulos y luego oró por los 70 para darle la autoridad de que todo demonio se iba a someter a ellos, ellos habían recibido solamente la palabra. Pero cuando ya van al campo, es decir, cuando ya son enviados a predicar, cuando ya son enviados a liberar a endemoniados, a sanar enfermos, ellos venían con el reporte. Ellos venían ya no solamente creyéndolo, sino que eran testigos de que aquello delegado era una realidad en sus vidas. Y cuando vienen donde Jesús, vienen emocionados. Yo quiero que usted se imagine por un momento esas palabras, que no solamente las escuche, sino que se las imagine. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Los demonios se nos sujetan, se nos someten, los podemos echar fuera. Y Jesús viene con una actitud y dice, ay, miren, yo vi a Satanás caer del cielo. O sea, Jesús le quiere decir, si Satanás no es nadie, si Satanás solo es un ángel caído. Y les dice, no se regocijen por eso. Él les quiere dar el misterio, Él les quiere dar la revelación. Gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea que el Señor estaba explicándoles que el hecho de que los demonios se les sometían a ellos significaba que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. O sea que cuando ellos vinieron a decirle, los demonios se nos someten, se nos sujetan, Jesús dijo, ya les escribieron el nombre a estos. Es como que, miren, es como cuando en las empresas, ¿verdad? Y viene un empleado responsable, un empleado que tiene un vínculo con el jefe, con el que tiene autoridad, y llega y dice, es que el jefe dijo que hiciéramos esto. Entonces tal vez él no tiene la autoridad para dar esa orden, pero utiliza el nombre del jefe para poder dar esa orden. Y todos los empleados lo hacen.
Pero va y llega alguien que no tiene ese vínculo con el jefe, ¿verdad? No tiene el vínculo, no tiene la relación ni la confianza con el jefe para poder utilizar el nombre del jefe. Y dice, es que el jefe dijo que lo hiciéramos. Y lo quedan viendo y dice, mentiroso. Así son los demonios. Cuando nos ven a nosotros, ellos lo que ven es la dimensión espiritual. Y cuando tú dices, ¿verdad? En el nombre de Jesús te echo fuera, o a Satanás lo echamos fuera, ellos lo que ven es nuestra relación con Dios. ¿Quién lo está diciendo? Wow, no, hombre, si es doña Lilian, hombre, no, hombre, es la hija de Dios, ¿verdad? Vámonos de aquí. Es Gamaliel, vámonos de aquí, que este es consentido del Señor. Pero hay una parte en la Biblia donde dice que venían unos y quisieron echar fuera demonios, ya como que usando el método de usar el nombre de Jesús, y que dijeron el nombre del Cristo que predica Pablo, fuera, libre, sé libre. Y el demonio le habló y le dijo, a Pablo lo conocemos y sabemos del Cristo que predica, pero tú ¿quién eres? Entonces, el nombre de Jesús no es el método de que es un hechizo, ¿verdad? O un conjuro. Tiene que ver con una relación, con un vínculo. Pero de que lo podemos usar, hermanos, lo podemos usar, y que de que se someten, se tienen que someter. Amén. Es hermoso cuando se te somete los demonios. Y tú puedes decir, no solo te goces, ¿verdad? De alguna soberbia. Ahora no di, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque es como que el Señor dice, ok, Hilda, Gustavo, Debbie, Gamaliel, Brian, Omar. Y le dice, esta lista, esta gente, cuando digan el nombre de Jesús, me le hacen caso, por favor. Ese es el misterio del libro de la vida y el nombre de Jesús. Por eso Jesús les dijo, no se alegren de que los demonios se sometieron. Esta es la confirmación de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Diga conmigo, autoridad. Hermanos, nosotros tenemos la autoridad. Si usted, cuando tenga la experiencia de poder orar por alguna persona que está con una situación espiritual, va a ver cómo el espíritu que tiene adentro hace que sus ojos no lo quieran ver a usted. Siempre cierran los ojos, siempre ven para otro lado, porque dice la palabra que la ventana del alma son los ojos. Porque ellos no lo ven a usted, ellos ven literalmente a Jesucristo y la sangre de Jesús. Entonces esas personas siempre buscan dañar los ojos de la persona que tienen oprimida, o quitar la vista, o varias cosas. Pero es hermoso saber decir, bueno, estoy escrito en el libro de la vida. Y eso es hermoso. Por eso me encantan los encuentros, porque tú te vas a dar cuenta ahí si realmente estás escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos creen que están escritos? Dios te va a usar grandemente. Entonces este enemigo es el más fácil. Él se tiene que someter al nombre de Jesús. Ahora vamos a ver el segundo. Antes de ver el segundo, vayamos a Mateo. No me quiero perder esta. Mateo 10, el primer versículo. Mateo 10:1. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Diga, sobre. Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué quiero repetir el tema de la autoridad? Ya me acordé por qué. Normalmente la actividad demoníaca no viene porque se cae en una silla en una casa, o porque le jalaron los pies cuando dormía. ¿Verdad? Eso que nos han metido en la cabeza. Normalmente una actividad demoníaca viene por influencia. Cuando el hombre cayó por la influencia demoníaca, no cayó porque un árbol se cayó, o porque tembló, o porque le jalaron las patas a Adán. No. Vino la serpiente y fue influenciada ¿por quién?
¿Por quién fue influenciada la serpiente? Por Satanás. ¿Y con qué la influenció? Boca, oído. Boca, oído. Y Satanás influenció a la serpiente. ¿Y cómo influenció la serpiente a Eva? Le jaló los pies, le aruñó la espalda, le hizo un grito feo, caminó en la pared, ¿no? Con la boca. Con la boca. Metiéndole ideas. Entonces, Satanás así trabaja. Pero dice la palabra que nosotros tenemos la autoridad de echarlo fuera. Y que tenemos autoridad sobre todos los demonios. Y sobre todos los espíritus malignos. Entonces, miren cómo Adán cayó por Eva. Y acuérdense que cuando el Señor llama al matrimonio, le dice, el hombre es Cristo. Y la esposa es la iglesia. Adán, el primer Adán, representa también a Cristo. Y Eva representaba a la mujer, a la iglesia. ¿Por quién cayó Adán? Por Eva, por la iglesia. Vamos a usarlo en el Nuevo Testamento para poder entender la sombra. Ahora sí ver la figura. ¿Cómo quiso tentar o por quién fue tentado Jesús a no ir a la cruz? Por Pedro, obviamente influenciado por Satanás. Y le dijo, no te hagas daño, no te hagas esto. ¿Para qué vas a ir a la cruz? ¿A quién le dio Jesucristo las llaves del reino y le dijo, tú eres la roca donde voy a edificar mi casa? Pedro. Pedro representa a la iglesia. O sea que Satanás quiso hacer lo mismo que hizo en el huerto, utilizando a Pedro con la cizaña de que le hablara a Jesús. Ahora, ¿qué hizo el postrer Adán? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo? Lo reprendió. Apártate de mí, Satanás. Obviamente no era Pedro, era a lo que Pedro tenía dentro, a lo que estaba influenciando a Pedro a decir eso. Entonces, lo que tuvo que haber hecho Adán, y no lo hizo Jesús con Pedro. Entonces, hay que entender de que la influencia del enemigo muchas veces viene en esa actividad, en la influencia, en querer meter una idea, en querer meter una cizaña, y tú tienes que pararte fuerte y decir, te reprendo, Satanás. No metas ideas en mi cabeza. Y no tiene que ser necesariamente de otra persona, pueden venir de ti. Y es el enemigo. Tú tienes que reprenderlo. Si Adán hubiese reprendido a Eva, obviamente a la influencia de Eva, no estuviésemos en esto. Pero Jesús sí lo pudo hacer. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? Y el enemigo huyó. Fue echado fuera. El segundo enemigo, la carne. Vamos a aprender un poco más de este enemigo. Vamos a buscar Gálatas 5:16. Ya este enemigo, aunque usted no lo crea, es más complicado. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice ahí en el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay algo importante acá
que hay que aclararlo para que no nos vayamos a condenar. Acá no dice que no tengamos deseos. No dice así. Porque somos carnes, hermano. Somos carne. Tóquese. Somos carne. Entonces los deseos van a estar en nosotros por naturaleza. Pero una cosa es tener el deseo y otra cosa es satisfacer el deseo. Son dos cosas diferentes. Nuestra misión es corregir la carne a no satisfacerla con los deseos. Si no, hermanos, dice ahí, vencer con el espíritu las obras de la carne. Entonces, mire, usted, escuche, mire qué tremendo este segundo enemigo. Usted no puede echar fuera la carne. Usted no puede echar afuera los deseos de la carne. Usted no puede decir en el nombre de Jesús, carne, sométete. Porque usted no es el diablo. Usted no es un demonio. Ahora, las obras de la carne, miren cómo se vencen. No es con el nombre de Jesús. Se vencen con las obras del Espíritu. Así se opera o así se somete la carne, con la obra del Espíritu, con las buenas obras, con lo que el Espíritu te llama, con lo que el Espíritu se alimenta. Tú no puedes someter tu carne ni a un carnal con el nombre de Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno ministra. No todo es demonio. Y tú nunca vas a poder echarle afuera la carne a alguien, porque no va a dejar de ser hombre, ¿va? Entonces hay que ser muy claros, los deseos los vamos a tener. Lo que hay que hacer es no satisfacerlos. No hay que darle la satisfacción a la carne, sino hay que satisfacer al Espíritu para que el Espíritu pueda vencer las obras de la carne. Normalmente cuando una persona tiene un tiempo de oración, cuando uno sale de un discipulado, de una academia o de un culto, uno está fortalecido. Porque ha hecho la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo sale uno cuando sale de un encuentro? Livianito, ¿eh? Con ganas de echarle para adelante, con ganas de orar, con ganas de ayunar, porque estás ejerciendo el Espíritu se está fortaleciendo. Pero mire usted cómo es la carne, uno llega, enciende el televisor, tenía un compromiso, ya no mejor mañana. ¿Verdad? Voy a encender el aire, de todas maneras, para eso trabajo. Faltan 4 horas para ir a la iglesia, para ir a la reposición, por así decirlo. Voy a pedir una pizza, de todas maneras, para eso trabajo. Ya está acostado con la... Y hermano, y uno no le da fin a la carne. Si uno quisiera 3 para que le estén tirando, haciendo con una palmera, ¿va? Y que le estén haciendo los pies y uno no le da fin a la carne. Y bueno, yo creo que no voy a ir. De todas maneras, un día que no vaya. Y así, hermano. No le da fin. No le da fin. Mire, MMA, dice. Está bueno. Hoy. ¿No? O lo que a usted le gusta, la novela o la película. Esta no la he visto. O sea, hermano, uno no le da fin. Y usted acostado y no puede decir, en el nombre de Jesús, levántate. No pasa nada. Yo no digo que está malo descansar. Hay que descansar. Sí, hay que distraerse, entretenerse un poco, tener un poco de entretenimiento. Pero lo que le quiero decir es que uno a la carne nunca le da fin. Nunca queda satisfecha. Por ella se echa todo encima. Así es la carne. Entonces la carne es con la obra del Espíritu. Es la importancia en lo que no te dejes de congregar. Esa es la importancia que no dejes de orar. Esa es la importancia que no dejes de leer la palabra. Por eso. Porque la obra de la carne solo se somete a través de la obra del Espíritu. ¿Qué hace la presencia de Dios? ¿Qué hace la gloria? Que tomes decisiones. ¿Qué hace la carne? Que no las tomes. 1 hora más, 5 minutos más. Solo hoy no. Amén. Sí, interesante. Porque no lo puedes hacer. Cuando a mí me cae el 20, digo, sí es cierto. No le pasa nada con el nombre de Jesús.
pero sí con la obra del Espíritu. ¿Cuántos recibimos eso? La carne, vamos a leer en Romanos 8:5. Romanos 8:5. Vamos a ver lo que dice la palabra de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este lo debería de usar hoy en el mensaje yo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo. Haciendo la obra de la carne jamás vamos a poder agradar a Dios. Y si nosotros no podemos contrarrestar la obra de la carne, es porque realmente no tenemos el Espíritu de Dios. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Cristo. Así que hay que tenerle mucho cuidado al tema ese del confort, ¿verdad? De que no, yo no me muevo, hoy solo para mí, es que solo yo, es que este es mi día, es que solo yo no puedo, no, hoy es, no, hermano, hay que tenerle cuidado a eso. Hay que tenerle mucho cuidado a eso. ¿Cuándo pecó David? El hombre conforme al corazón de Dios, ¿cuándo pecó? Cuando se quedó, hoy no voy a ir a la guerra. Hoy me voy a quedar, para eso soy el rey. Solo un día no fue y ese día le ajustó para meterlas de andar. Cayó en adulterio y en asesinato. Tremendo. El tercer enemigo. El tercer enemigo es el mundo. Vamos a buscar en Juan 2, primera de Juan, 2, del 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted se fija, el mundo es la influencia del estándar, del sistema, lo que la sociedad, contradiciendo a Dios, nos dice que es la verdad. Ese es el mundo, lo que está en contra de la palabra de Dios, el estilo de vida contrario al estilo de vida de Dios. Y muchos de nosotros, cuando nos vemos en el momento de dejar algo malo por tomar algo bueno, y no podemos hacerlo, es porque amamos más el mundo que a Dios. Y eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿cuándo amamos nosotros a Dios? Cuando verdaderamente tenemos la fe para hacerlo. Cuando hay una convicción y una certeza. Por eso yo te digo, cuando tú no haces algo porque cuando tú no haces algo porque es malo, o sea, tu convicción es que no lo haces porque es malo, es una convicción demasiado floja. En cualquier momento tú vas a caer. Por eso yo le he dicho al Señor, Señor, cuando yo comencé con Él, yo jamás voy a dejar de hacer algo solo porque lo hace Chente. Y lo hace toda la gente. Si yo hago algo, lo voy a hacer con la revelación y con el entendimiento de por qué lo tengo que hacer. Y cada cosita que yo le entregaba a Dios, yo se la entregaba porque yo entendía que no lo debía de hacer, no solo porque es malo, sino porque había un fundamento, una convicción, había un beneficio en no hacerlo.
Cuando yo me armaba y decía, bueno, Señor, pues yo me entregué a los 18 años, ¿verdad? Al Señor, y en una edad muy difícil. Bueno, yo voy a dejar de ir a las fiestas. Bueno, no porque es malo, tenía que ver por qué. Yo voy a dejar de fumar y de beber, no porque es malo, sino por qué es malo. Yo voy a dejar de... Entonces, miren, muchos podemos pintar y tratar de ser espirituales en algún área, pero yo le digo algo. ¿Usted cree que si usted habla con Dios y pasa tiempo con Dios, solo le va a decir el sacrificio de Jesús, hijo? Predica, ayuna. Y no le va a hablar del cuerpo. Y no le va a hablar de ser íntegro. Y no le va a hablar de que está descuidando su intimidad. Y no le va a hablar de su mujer. Y no le va a hablar de sus hijos. O sea, es imposible que entonces nosotros estamos pasando tiempo con alguien que nosotros creemos que es Dios, pero Dios es amplio. Dios no te va, o sea, con todo el respeto, ¿va? Les digo porque hay áreas en las que uno fácilmente se entrega a Dios, pero hay áreas que uno no trata con Dios. Y Dios no solo quiere hablar de una cosa. Es como que uno vaya al gimnasio y solo quiere hacer brazos, hermano. Así se va a hacer, ¿ve? Va a parecer caricatura. Uno tiene, ¿verdad? Uno tiene que tener una armonía en lo que hace. Es como que usted pinte la casa y solo pinte una pared. O sea, no es así Dios. Y hay, mire, un desafío mío, y se lo abro acá en mi corazón, es el ejercicio. Hermano, yo no tengo problemas con no hacer ejercicio. Yo no tengo problemas con no tener dieta. Pero sé que cuando voy a la presencia de Dios, Dios no solo me habla de predicar bien, también me habla de cuidar el cuerpo. Mire, usted no sabe lo que yo siento cuando estamos de repente en una reunión familiar y veo que César dice solo agua y yo con un vaso de coca. Hijo de madre. Y Dios me exhorta y me dice, tenés que ser ejemplo. Cierto. No, como que si solo Dios solo quiere, no, santo, hijo. El tabernáculo, el lugar. No, Dios quiere hablar de todo. Amén. Entonces, hermano, por la fe nosotros cambiamos. No me gusta, hermano, me gusta comer y comer bien, de todo, échemele. Pero mire, no lo hago ni siquiera por la... Y no estoy diciendo que soy un cuerpo, soy un templo escultural, no. Estoy diciendo que es mi lucha, pero trato. ¿Y saben por qué es lo único que yo lo hago? Por Dios. O sea, esa es mi mayor convicción, Dios, hacerlo por Dios, porque soy templo y moral. No lo hago ni por la estética, lo hago por Dios. Créame, y para ser el mejor ejemplo posible, y me falta mucho todavía en otras áreas también, pero trato, y cada cosita es porque trato de satisfacer a Dios y tengo que tener una convicción para poder hacerlo. ¿Cuántos están entendiendo? Tal vez no es su debilidad, esta es la mía, pero le comparto la mía para que usted busque la suya, ¿verdad? Tenemos que con la fe, entonces, ¿cómo se vence la obra del mundo? Con la fe. El mundo, el sistema te va a decir siempre lo contrario. El sistema te va a decir todo lo contrario. Nosotros para el mundo estamos locos. Pablo lo decía, estamos locos, pero locos por Cristo. Amén. Porque las cosas del Espíritu para el mundo son locura, dice. Pero los que están locos son ellos. Miren nosotros cantando, grande, fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte. ¿Ah? Y nos miran locos. Están locos esos. Ya les lavaron el cerebro, dice. Pero aquel que está en una cantina ya bolo, amor, y llama a la novia, ¿va? Y con una piedra en el camino me enseñó que mi destino era llorar y llorar. Ah, ese sí está bien. Ah, pues qué bueno que ni me la sé. Imagínense, sí, ¿verdad? Por la piedra. Entonces imagínense, y eso sí no es locura. Ese sí está bien. Ese anda calidad. ¿Qué pinta? ¿En qué andamos? ¿Quién es el que está loco realmente? ¿Quién es el que está loco realmente?
Locos ellos. Entonces, la obra del mundo se vence a través de la fe, de la convicción. ¿Por qué tú haces algo? ¿Por qué vas los domingos? ¿Por qué estás en academia? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué tú estás en una estructura? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué sirves? ¿Por qué estás en ese ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe. Solo a través de la fe podemos presentar defensa de lo que creemos nosotros. Solo es por la fe. Vamos a seguir leyendo Juan. Juan 4:4. Este es el 4 por 4. Primera de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Busque Primera de Juan 5, vamos a leer 4 y 5. Dice en el 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nuestra fe. Búsquelo ahí, capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 4. Lo voy a volver a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La forma de vencer al mundo es a través de la fe. No que el mundo nos presione por lo que ellos crean, sino que nosotros los presionemos a ellos por lo que nosotros creemos. Por eso es importante la cultura de iglesia. Que el que venga acá no venga a decir, qué ridículos estos, cómo le hacen. Sino que ellos digan, pucha, qué ridículo, yo no danzo, no levanto la mano. No. Ellos se tienen que sentir presionados, no nosotros presionados por ellos. Amén. La fe es la forma de vencer al mundo. Y Juan, Juan, el libro de Juan, 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la oración de Jesús antes de él ascender al cielo. Y le dice, no oro para que los quites del mundo. Oro que los guardes del mundo. Que los guardes del mundo, le dice. Porque ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Pero dales tu palabra, dales la verdad. ¿Cómo tú te guardas del mundo? A través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Nuestra fe. Entonces, la forma de vencer al primer enemigo que es Satanás y los demonios, es a través del nombre de Jesús. La forma de vencer al enemigo de la carne, de los deseos, es a través de la obra del Espíritu, del fruto del Espíritu. Y la forma de vencer al tercer enemigo, que es el mundo, es a través de nuestra fe. Y termino con el cuarto enemigo. Primera de Timoteo 4:16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Este yo creo que es el enemigo más peligroso que tenemos. Nosotros mismos, nuestras creencias. Porque una cosa es que Jesús te guarde del enemigo a través de su nombre, que el Espíritu te salve a través de la obra del Espíritu y que la fe te salve de la obra del mundo. Pero ¿cómo te salvas de ti mismo? ¿Cómo le digo yo a Iván, Iván, te voy a cuidar de vos mismo? No puedo. Omar, te voy a cuidar de vos mismo, de usted mismo. No puedo. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado.
de ti mismo. Ten cuidado, dice, de la doctrina, o sea, de lo que crees. Ten cuidado. Así te cuidas tú, dice, y cuidas a los que te oyen. Hay que tener mucho cuidado de nosotros mismos. Y yo le tengo un pavor a este último enemigo. Porque la palabra dice que aquel que le ponga o le quite algo a la palabra, ese es un falso profeta. Ese es anatema, o sea, ese es maldito. Y hay que tener mucho cuidado al momento de predicar. Hay que tener mucho cuidado al momento de creer, al momento de enseñar, al momento de desarrollar nuestra fe. Por eso hace poco predicamos un mensaje que se llamaba investiga lo que le agrada al Señor. Nosotros, yo he podido ver a una generación que ha adquirido mucho conocimiento en el transcurso de su relación con Dios, creyendo en un diosito que se han inventado. Es que yo creo que Dios, es que yo siento que Dios, es que yo me imagino, es que yo, no hermano, Dios no es como usted quiere que sea, Él es. Él es. Amén. Y usted tiene que creer en lo que Él lo ha llamado a creer. Usted está llamado a creer en lo que le gusta que Él escribió y lo que Él dijo que debemos de creer. Y lo que no le gusta también hay que creerlo. Amén. No podemos cortar la palabra. No podemos decir, no, es que de eso sí, pero el otro no. No, hermano, si está en la palabra hay que hacerlo. Por eso a mí me encanta el modelo de Jesús. Nos guarda de caer en ese error. Por ejemplo, mire, ayer estaba en una reunión y era pues una institución que estaba graduando a una gente y invitaron a un predicador. Pues estaba hablando él y pues el mensaje estaba bien. Yo recibo de quien sea, hermano. Yo recibo de todos. Pero viene y dice en medio del mensaje, es que yo soy calvinista, dice. Va, dije, yo creo en la predestinación y yo creo. Arruinó el mensaje este. ¿Qué me interesa a mí en qué cree él? Él tiene que creer en Jesucristo. Él tiene que creer en lo que Jesús dice en su palabra, no en corrientes de hombres. Miren, yo admiro a Pablo, yo no soy pablista. Yo soy cristiano. Por eso el mismo Pablo decía, unos son de Silas, otros somos de Apolos, otros somos de Pablo. No, dice Pablo. No. El crecimiento solo lo da el Señor. La iglesia es del Señor. Amén. A Él debemos nosotros la rendición de nuestra mente, de nuestros oídos, de nuestro corazón. Solo de Dios. Nosotros no somos de ninguna corriente, nosotros somos cristianos. Ese es nuestro deber. A eso doblegamos nuestro pensamiento, a eso doblegamos nuestros oídos, a eso doblegamos nuestro corazón. Yo voy a creer lo que está escrito, no en lo que dijo Julanito y Menganito, por mucho título que tenga. Tenemos que creer en la palabra, en lo que está escrito. Amén. Así que ese último enemigo, guárdese de él. Guárdese mucho de él. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.